Buenas tardes, estamos el día de hoy aquí con el doctor José Luis de León en Gastrosoluciones S.A. Y pues el tema a tratar hoy, doctor, es reflujo gastroesofágico. Muchas gracias por la oportunidad, Eli. Bienvenido siempre. Esta es su casa y pues gracias por el privilegio de estar aquí con ustedes ahora. Gracias a usted, doctor. Y pues tengo unas preguntas por hacerle. Y pues la primera, ¿qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Cuénteme un poquito. Pues para quienes verán este podcast es importante tener en cuenta que la enfermedad por reflujo gastroesofágico por definición etimológica es el reflujo o paso de contenido que ya había avanzado hacia la cavidad gástrica en dirección reversa estructuras superiores, es decir, el paso de contenido que una vez cayó al estómago, que ahora está refluyendo a la cavidad esofágica o en algunas ocasiones, en reflujos más complicados, a áreas laríngeas o de hipofaringe. Entonces, la definición es el avance retrógrado de un contenido que ya estaba en el estómago hacia estructuras superiores. ¿Qué factores contribuyen al reflujo gastroesofágico? Pues bien, el cuerpo, como sabemos, la mejor máquina diseñada, funciona de formas de protección y tiene muchos mecanismos que impiden que el reflujo sea una condición constante. Dentro de estos podemos tener en una balanza los factores protectores y los factores que favorecen ese avance retrógrado de contenido hacia estructuras superiores, como mencionamos anteriormente. Y regularmente esa balanza está dentro de los factores protectores, los que ayudan al aclaramiento del esófago en cuanto al movimiento de propulsión esofágica anterógrada, la deglución de saliva, que lo hacemos inconscientemente y constantemente ayuda a aclarar el contenido esofágico hacia el nivel gástrico, así como algunos músculos o estructuras que forman una válvula a nivel del hiato, que se le conoce a la unión del estómago con el esófago, que permiten que el avance pueda ser únicamente hacia abajo y en cierto punto generar un efecto de válvula para que no haya retorno de este contenido. Dentro de los factores que van a favorecer el reflujo, obviamente son aquellos que impiden los factores protectores como el descenso en la producción de saliva. La nicotina es un factor que disminuye la producción de saliva en el ser humano. Todo fumador experimenta que al momento de empezar a fumar, la boca se reseca por efecto de la nicotina y esto hace que el aclaramiento esofágico se disminuya. Entonces ahí tenemos un factor que disminuye un factor protector. Cualquier trastorno del movimiento esofágico propulsor va a generar facilidad para que refluya. Por ende, también hay factores más abajo, pudiésemos decir a nivel abdominal, como la compresión extrínseca del estómago. Aquí entra un poquito el sobrepeso. Se sabe que el sobrepeso hoy por hoy es un factor predisponente al reflujo, así como aquellas condiciones como el retardo en el vaciamiento gástrico, que favorecen a que la bolsa gástrica pueda más fácilmente tener reflujo hacia la cavidad esofágica. Si nos vamos a los factores que retardan el vaciamiento gástrico, el más común que todos experimentamos es la comida grasosa. La grasa retarda el vaciamiento gástrico por fisiología. El estómago sensa en qué momento la consistencia interna del bolo es mejor para pasar al intestino y las grasas retardan el que esa consistencia se logre. Tan así es que se sabe que un pedazo de pizza, por ejemplo, puede pasar hasta 2 horas en la cavidad gástrica o más, mientras un pedazo similar de un carbohidrato simple en 30 minutos va a estar en el intestino. Es decir, el contenido graso del alimento retarda su aclaramiento hacia el intestino. Y obviamente algunos otros factores como el aumento en la producción gástrica de ácido que favorezcan a que pueda haber más cantidad de líquido y que pueda refluir. Eso por mencionar muchos más, pero que yo creería que son los que más experimentamos en el día a día. Qué interesante, doctor. Muchas gracias. ¿Y por qué cree usted que el ERGE es un problema de salud importante? Bueno, yo te diría en primer
punto y a quienes nos ven, que hoy por hoy se sabe que el reflujo gastroesofágico es una enfermedad crónica que se equipara a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus. ¿A qué vamos con esto? Quizás todos en algún momento de la vida hemos tenido un episodio de acidez o de reflujo, pero resulta que tal vez la dieta lo favoreció y pasó sin quedarse. Pero se sabe que la enfermedad por reflujo como tal es una condición crónica en la cual el paciente únicamente va a experimentar episodios de mayor sintomatología en relación a sus factores protectores que pueda tener o los factores que favorecen el reflujo, pero la mayor importancia de esto es que el reflujo es una condición crónica. Nadie va a sufrir reflujo durante un episodio en su vida y eso, si lo sufrimos, fue porque no lo buscamos, por así decirlo. Pero el reflujo gastroesofágico bien documentado, se sabe que va a ser parte de la vida cotidiana del paciente y que nuestro deber como médicos es dar las herramientas necesarias para control de esos síntomas que van a ser crónicos. ¿Y qué recomendaciones da usted en esos pacientes que tienen esa enfermedad? La verdad, las recomendaciones van muy de la mano con el factor que lo está predisponiendo. O sea, si tenemos un factor nutricional muy malo, pues con eso pudiese ser muy básico para empezar a corregir el problema en aclaramiento digestivo por las grasas, por poner un ejemplo. Hay pacientes que experimentan que después de algunas libritas de ganancia de peso empiezan con reflujo y al bajar de peso el reflujo desaparece. Eso es importante porque si controlamos el factor o logramos identificar el factor desencadenante, es más sencillo. Desafortunadamente no es tan simple esto y a veces son muchos eslabones en la cadena que generan el reflujo, de tal forma que la recomendación principal es control de la enfermedad por reflujo en relación a síntomas. Muchas personas experimentan toma este medicamento, a mí me cayó muy bien. Y resulta que cuando volteamos a ver, nunca fue diagnosticado de reflujo y están consumiendo un medicamento antiácido. O nunca cambiaron la dieta y solo toman un antiácido para no tener síntomas. Y eso es un tanto delicado porque la enfermedad por reflujo bien establecida a largo plazo puede producir cambios importantes en el esófago, puede ser generada inclusive por alguna alteración anatómica, como en el caso de una hernia hiatal, y el paciente estar únicamente maquillando el problema que realmente tiene. Entonces, yo diría que el reflujo como cuadro inicial debe ser controlado en base a el factor que lo predispuso. Si ese factor no logra corregir la sintomatología, es hora de visitar al gastroenterólogo. Qué interesante, doctor. Muchas gracias por ampliarnos sobre este tema. A la orden, Eli. Sobre estas patologías y pues ahí estamos siempre a la orden. Gracias por Igual. su tiempo y su disposición. Muchas gracias a ustedes.